Hola. Iniciamos hoy una exploración a fondo, de la economía y los mercados de Estados Unidos. Nos basamos en un informe bastante reciente de la semana del 20 al 24 de octubre y bueno, la fuente de este análisis es Sergio Nozal, de Shark Capital. Nuestro objetivo hoy, pues desmenuzar los últimos datos clave, ¿no? Inflación, empleo, crecimiento y sobre todo intentar entender qué significan para la Reserva Federal, para sus decisiones y claro, para los mercados financieros. A ver si la economía de Estados Unidos se está enfriando de verdad o si vienen ya esos recortes de tipos de interés. Vamos a verlo. Muy bien, pues empecemos por la visión general. El informe parece pintar un cuadro con luces y sombras, ¿verdad? Da la sensación de que hay mensajes un poco contradictorios. Segundo trimestre de 2025 fue bastante robusto. Hablamos de un 3,8% anualizado. Eso, bueno, indica una economía que venía con cierta inercia, ¿no? Sin embargo, los indicadores más frescos, los de ahora mismo, digamos, pues sugieren que esa inercia se está perdiendo, que la economía desacelera. Y dentro de esas señales más recientes, hay una que llama mucho la atención: el empleo. El informe dice que en agosto se crearon solo unos 22.000 puestos. Oye, comparado con lo que veníamos viendo y lo que se esperaba, eso es poquísimo, casi un frenazo. Correcto. Y es un dato de enorme relevancia. Importantísimo. Una cifra tan baja en creación de empleo, bueno, es una señal de alerta, ¿eh? Sugiere que el mercado laboral, que la verdad había aguantado muy bien mucho tiempo, pues podría estar entrando en una fase de debilidad, Mm. ya más significativa. La tasa de desempleo, según el informe, sigue ahí, en torno al 4,3%. Pero es la tendencia, la creación de nuevos puestos, lo que preocupa. Y esta ralentización laboral tan clara es de hecho el principal argumento para los que esperan que la Reserva Federal, la Fed, empiece a plantearse recortar tipos pronto. ¿Entendido? O sea, el motor del empleo parece que pierde revoluciones y eso podría justificar una ayuda, ¿no? Tipos más bajos. Pero claro, por otro lado, Está la inflación. El elefante en la habitación, como se suele decir. El informe indica que la inflación interanual subió un poquito en agosto, al 2,9%. Veníamos del 2,7% en julio. Y bueno, sigue estando casi un punto por encima del objetivo del 2% de la Fed. Efectivamente. Y ahí está el gran dilema para la Fed ahora mismo. Es una encrucijada muy delicada, la verdad. Por un lado, tiene señales claras de enfriamiento económico, sobre todo ese dato de empleo tan flojo. Eso, digamos, pediría una política monetaria más laxa, bajar tipos para estimular, para evitar un aterrizaje demasiado brusco. Pero por el otro lado, la inflación, aunque no está desbocada como hace un tiempo, se muestra persistente como pegajosa. y todavía por encima de donde quieren que esté. Y eso presiona a la Fed para ser cautelosa, claro, para no bajar la guardia demasiado pronto y arriesgarse a que la inflación se quede ahí o incluso repunte. es fascinante esa tensión, casi como caminar sobre una cuerda floja, ¿no? Entonces, con este panorama tan complejo, con señales que apuntan a sitios distintos, ¿cómo están digiriendo esto los mercados financieros? ¿Se inclinan más por el optimismo de los recortes o pesa más el miedo a la desaceleración? Pues mira, la reacción en la renta variable en las bolsas de Estados Unidos ha sido de un optimismo, yo diría, cauto. Hay un cierto entusiasmo, sí, ante la posibilidad de que la Fed empiece a recortar tipos. Históricamente, tipos más bajos suelen ser buenos para las acciones, ¿no? Bajan los costes de financiación, hacen la bolsa más atractiva que la renta fija. Pero ese optimismo está matizado. Hay preocupación por esas mismas señales de enfriamiento que justificarían los recortes. A ver, nadie quiere recortes de tipo si es porque la economía se va a una recesión profunda, ¿entiendes? Claro, claro. Y si conectamos esto con la composición del mercado, vemos cómo esta dualidad se refleja. Hay sectores y sectores. Hay focos de fortaleza, como por ejemplo los sectores tecnológicos ligados a la inteligencia artificial, la IA. Estos parecen seguir fuertes, impulsados por expectativas de crecimiento a largo plazo, casi independientemente del ciclo económico a corto plazo. Pero al mismo tiempo hay nerviosismo sobre cómo un freno mayor en el empleo y por tanto en el consumo podría afectar a sectores más cíclicos, aquellos que dependen más de la salud general de la economía. Has mencionado la IA. ¿El informe da alguna pista sobre por qué ese sector parece más inmune a estos
¿Nubarrones económicos? Bueno, el informe sugiere que la inversión en IA se ve como una mega tendencia estructural, algo con un potencial transformador tan grande que atrae capital incluso cuando hay incertidumbre. Se ve menos como una apuesta cíclica y más como una inversión a largo plazo en innovación disruptiva. Y eso le daría cierta resiliencia. Interesante esa distinción. ¿Y si miramos a la renta fija, a los bonos, qué nos cuenta el informe ahí? Pues en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que hemos visto es que los rendimientos, las rentabilidades, se han mantenido, bueno, relativamente contenidos. Esto refleja precisamente esa expectativa de que la Fed podría tener que bajar los tipos en los próximos meses. Cuando se espera que bajen los tipos, los precios de los bonos, que ya existen, sobre todo los de más largo plazo, tienden a subir y sus rendimientos bajan. Se está vigilando muy de cerca la llamada curva de tipos. ¿Podrías explicar brevemente qué es eso de la curva de tipos? ¿Y por qué es importante? Claro, muy rápido. La curva de tipos o de rendimientos compara los tipos de interés de la deuda pública a diferentes plazos, corto, medio y largo. Normalmente, prestar a más largo plazo tiene más riesgo, así que los tipos a largo suelen ser más altos que a corto. Es una curva con pendiente hacia arriba. Pero a veces, esta relación se invierte. Los tipos a corto plazo superan a los de largo. Eso es la inversión de la curva. Y ha sido históricamente un indicador bastante fiable, aunque no perfecto, de que podría venir una recesión en los siguientes 12-18 meses. El informe señala que, de momento, no se ve una inversión muy pronunciada y sostenida, lo cual es relativamente tranquilizador. Pero es un indicador clave. Sí, los mercados lo miran constantemente. Entendido. Gracias por la aclaración. Muy útil. Y claro, la economía de Estados Unidos no está en una burbuja. El informe también apunta a factores externos, ¿verdad? Menciona las tensiones comerciales. Sí, el contexto global siempre influye. Las tensiones comerciales, sobre todo las que puede haber entre Estados Unidos y China, se mencionan como un riesgo latente. Si se recrudecen, podrían afectar a las cadenas de suministro, crear cuellos de botella o incluso presionar la inflación al alza por costes de importación. Complicaría más a la Fed. Y además, hay que mirar qué hacen otros bancos centrales importantes, si el BCE en Europa o el Banco de Inglaterra empiezan a bajar tipos o ya los tienen bajos, pues eso puede presionar indirectamente a la Fed para que no se quede atrás, ¿no? Tipos mucho más altos en Estados Unidos podrían fortalecer demasiado el dólar, y eso tiene sus consecuencias. Y comparativamente, si otros son más expansivos, pues la bolsa de Estados Unidos podría parecer más atractiva para inversores globales. ¿Vale? Hemos trazado el panorama general, las reacciones del mercado, el contexto internacional. Ahora, si tuviéramos que sacar en claro los principales riesgos y, por otro lado, las oportunidades que dibuja este escenario, según el análisis, ¿cuáles serían? Empecemos por lo malo, por los nubarrones. ¿Qué es lo que más preocupa? Pues los principales riesgos que subraya el informe son bastante claros, la verdad. El primero, y quizá el más obvio por el dato de empleo, es que este enfriamiento del mercado laboral no sea suave, que se acelere y sea más brusco de lo esperado, y que eso lleve a la economía a una recesión técnica, o sea, 2 trimestres seguidos de contracción del PIB. Otro riesgo importante es casi lo contrario, que la inflación sea aún más persistente de lo que se cree, que se quede estancada cerca del 3% o incluso repunte. Eso forzaría a la Fed a mantener los tipos altos más tiempo o incluso subirlos más, y eso probablemente ahogaría el crecimiento. Y por supuesto, siempre están ahí los riesgos externos, una escalada geopolítica, un susto en los precios de la energía o que vuelvan fuerte las disputas comerciales. Todo eso impactaría negativamente. Un panorama de riesgos, ciertamente complejo, sí. Pero, como decías, toda situación tiene dos caras. ¿Dónde identifica el informe las posibles ventanas de oportunidad? ¿Para inversores o para la economía? Desde luego, también se señalan oportunidades. La principal, y la que anima a algunos en el mercado, es la perspectiva de un ciclo de recortes de tipos por parte de la Fed. Si se materializa de forma ordenada, y porque la inflación está bajo control, eso podría impulsar las bolsas. Tipos más bajos no solo abaratan la financiación para las empresas para invertir y crecer, sino que aumentan el atractivo relativo de las acciones frente a los bonos. Además, como decíamos antes, hay sectores con dinámicas de crecimiento estructural muy fuertes, como todo lo de la IA,
Podrían seguir haciéndolo bien incluso si la economía crece más despacio, siempre que no entremos en una recesión profunda. Y en renta fija, bueno, si finalmente los tipos se estabilizan o empiezan a bajar, los bonos de alta calidad crediticia, tanto públicos como de empresas solventes, podrían ofrecer rentabilidades atractivas y actuar como refugio en las carteras. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Estamos en un punto como de inflexión, o eso parece sugerir el análisis. La economía de Estados Unidos da signos de desaceleración, el empleo es la señal de alerta principal, pero sin caer en picado por ahora. La inflación, bueno, sigue siendo un desafío. Persistente. La Fed tiene un equilibrio difícil por delante y los mercados navegan entre la esperanza de estímulos y el miedo al frenazo. El análisis de Sergio Nozal, que recordamos viene de SAR Capital y por cierto se puede encontrar más información o incluso invertir con él en sarkinversiones.com, parece apuntar a que hay que seguir muy de cerca los próximos datos. Es crucial. Exactamente. La perspectiva a medio plazo que se saca del informe es la de un escenario base de crecimiento más lento, pero sin recesión inminente. Ese sería el escenario central. Y este escenario, si se confirma, pues favorecería un enfoque equilibrado en las estrategias de inversión. Sugiere combinar una selección cuidadosa de acciones, quizá priorizando empresas de calidad con balances sólidos, poder de fijar precios, junto con una parte en bonos de alta categoría crediticia, para dar estabilidad y rentas. La clave absoluta en los próximos meses será vigilar constantemente los datos macro, empleo, inflación, consumo, y sobre todo escuchar con muchísima atención a la Reserva Federal, cada palabra, cada matiz en sus comunicados, en las ruedas de prensa, para intentar anticipar qué van a hacer. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, una reflexión que me surge de todo esto. El informe pone mucho énfasis en la desaceleración del mercado laboral, específicamente. Incluso si no llegamos a una recesión técnica oficial. Mi pregunta es, más allá de los gráficos y los tipos de interés, si esta tendencia de enfriamiento en la creación de empleo se acentúa o se alarga, ¿cuáles podrían ser las implicaciones sociales o incluso políticas de un mercado laboral que se debilita de forma persistente en Estados Unidos? Es algo en lo que pensar, ¿no? Que va más allá de las cifras económicas puras. Con esa pregunta flotando en el aire, pues concluimos esta exploración detallada del panorama económico estadounidense. Esperamos que haya sido útil para entender un poco mejor esta coyuntura tan compleja. Hasta la próxima.